están? Bienvenidos a la clase 279 de este curso completo avanzado de inglés explicado como si fuese básico. Antes de continuar le preguntaré a mi amorcho si se me escucha bien. ¿Cómo? Mientras tanto continuamos. Tú lánzame el sí, amorcho, ni bien me escuches bien. Adverbios y expresiones de frecuencia. Clase 279. ¿Qué son? Interrúmpeme, dime sí, no, ni bien me escuches. Son modificadores del verbo que indican con qué frecuencia sucede una acción. Responden a la pregunta ¿cada cuánto pasa esto? Tipos de elementos y sus diferencias. Adverbios de frecuencia. Ejemplos más comunes. ¿Sí? Los vimos ayer. Always, usually, often, sometimes, rarely, never, hardly ever, occasionally. ¿Dónde van? Generalmente antes del verbo principal, excepto si es el verbo to be. Si es el verbo to be, como lo ejemplificamos ayer, el adverbio va después de él. O sea, después de am, is, are, was, were, etc. Ejemplo correcto. She always forgets her keys. Fíjate que always va antes de el verbo principal, que en este caso es forget. Expresiones de frecuencia. Ejemplos más comunes. Once a week, una vez a la semana. Twice a month, 2 veces al mes. Every day, todos los días. All the time, todo el tiempo. 3 times a year, 3 veces al año. Estas expresiones casi siempre van al final de la oración, o sea, al final de la cláusula, ojo. Porque una oración puede estar compuesta por varias cláusulas, al final de la cláusula. Por ejemplo, he calls his mom once a week. Él llama a su madre una vez a la semana. Reglas importantes. El adverbio de frecuencia y luego el verbo principal. De tal modo que una oración pulcra es she often travels abroad. Lo incorrecto sería colocar she travels often abroad, porque el adverbio estaría yendo en ese caso después del verbo principal, lo cual va en contradicción con lo que te acabo de decir. Otra regla, si estás usando el verbo to be, el adverbio va después del verbo to be. En el ejemplo, he is, ahí está el verbo to be, always tired, siempre está cansado. Lo incorrecto sería escribir o proponer, he always is tired. Eso está mal. Expresiones de frecuencia van al final de la cláusula. Por ejemplo, I go jogging twice a week. Yo me voy a correr 2 veces a la semana. La expresión adverbial va al final. Lo incorrecto sería proponer I twice a week go jogging. Eso no es lo normal. Resumen, si el adverbio de frecuencia es una sola palabra, va delante del verbo, excepto cuando es el verbo to be. Si es una frase con números o palabras como every, once, twice, va al final de la cláusula. Ojo, nunca pongas los dos juntos en el mismo sitio porque se chocan. Ahora sí, vayamos a resolver los ejercicios propuestos para hoy. Listo, tenemos ante nosotros la hoja de ejercicios encabezando o empezando por el número 1. She forgets her umbrella even on sunny days. Ella a menudo olvida su umbrella. ¿Qué vamos a usar aquí? ¿Un adverbio o una expresión adverbial? Often, once a week o every day. A ver, vamos a ver. ¿Qué adverbio o expresión adverbial completaría ecuménicamente esta frase? She a menudo forgets her umbrella. Muy bien, Daisy. Often. Often es la respuesta correcta. She often forgets her umbrella even on sunny days. Fijémonos
de acuerdo con lo que dijo Basie, en la posición del adverbio, antes del verbo principal. Se exceptúa cuando el verbo principal es el verbo to be. Acá no hay ningún verbo to be, entonces es muy correcto colocar often antes de forgets. She often forgets her umbrella even on sunny days. Muy bien. Esa es la respuesta que todos estábamos esperando en la platea. Often. Siguiente propuesta. Siguiente propuesta. Siguiente propuesta. Ahí está. Two. I travel to London. Cada pocos meses. Cada pocos meses for work-related conferences. I travel to London cada pocos meses for work-related conferences. ¿Cuál de las alternativas que estamos revisando se acomodarán mejor para representar la oración en español que estás viendo? I travel to London cada pocos meses for work-related conferences. Bonnie Keel dice every few months. Anota esta frase, Bonnie Keel, también Basie, every few months, es otra expresión adverbial de frecuencia, porque nos indica cada cuánto tiempo, se supone, hacemos algo. I travel to London every few months for work-related conferences. Excelente. Muy bien. Yo sé que me creen que esa es la respuesta, pero de todas maneras se las voy a mostrar. Every few y permítame porque la otra palabra se fue hacia abajo. Months. Every few months. Muy bien. Siguiente oración. Siguiente ejercicio. They rara vez argue about politics. Rara vez. O sea, de un 10 a 20% del tiempo. No tan frecuentemente. Rara vez. Argue about politics during dinner. Ellos rara vez discuten sobre política durante la cena. Esto está muy cercano al casi nunca. ¿Cuál de las tres alternativas entonces completará efectivamente el sentido de esta oración en inglés? All the time, que es todo el tiempo. Every evening, que es cada noche, que es como decir siempre. O rarely. Muy bien, Basie. La C, Basie. Rarely. Porque all the time y every evening, al contrario, dan a entender que muchas veces, repetidas veces, discuten sobre política. Muy bien, Fanny Coacu. Excelente, Gabriel Oliveros Bolívar. Rarely. They rarely argue about politics during dinner. Excelente. Muy bien. Seguimos con el ejercicio 4, que está poniendo a prueba tu conocimiento de los adverbios y expresiones de frecuencia. She takes violin lessons 2 veces por semana. Recuerda que las expresiones de frecuencia involucran cantidades como 2, 3, 4 y algunas expresiones de tiempo como week, semana. A ver, ella toma lecciones de violín, she takes violin lessons, 2 veces por semana. ¿Cuál será la respuesta aquí? Basie, Fanny Kwaku, Bonnie Kill, muy bien. Twice. Twice significa 2 veces. Twice. A week, por semana. Twice a week, por semana. 2 veces a la semana o por semana. Excelente, chicos. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, Areli. Muy bien, Gabriel Oliveros. Bolívar. Excelente. Twice a week. Y leemos todos juntos para mejorar la pronunciación. She takes violin lessons twice a week. Twice a week. Muy bien. Ejercicio 5. You. You, gracias por los corazoncitos que me están mostrando vuestro apoyo singular en esta clase 279. Mil gracias por ello. You nunca see foxes
area, especially at night. Nunca ves foxes, o sea, zorros, in this area, especially at night. ¿Qué expresión adverbial calzará adecuadamente con esta oración? Muy bien, Bonnie Kill, Basie, Gabriel Oliveros Bolívar, excelente. Never, muy bien, Fanny Coacu. Never, never es nunca. Once a month es una vez por mes. Once a month, una vez por mes. Repito, once a month, una vez por mes. Y always, lo opuesto de never, o sea, siempre. Excelente, Fanny Kill, Fanny Coacu, Basie, Gabriel Oliveros. Excelente respuesta. Never es el adverbio buscado. Never. Repetimos. You never see foxes in this area, especially at night. Por si nos hemos olvidado, recordemos la posición de los adverbios, que están compuestos de una sola palabra, como never o always. Si estás trabajando con verbos diferentes del verbo to be, como see en este caso, como watch, como run, como write, como cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, el adverbio se coloca antes del verbo, como lo estás viendo aquí, antes del verbo see, antes. Si hablamos de una expresión adverbial como once a month, twice a week, etc., esta expresión se coloca al final de la cláusula. No quizá de la oración completa, pero de la cláusula, puesto que una oración puede estar compuesta por varias cláusulas. Entonces, al final de la cláusula va la expresión adverbial, como once a month, por ejemplo. Una expresión es una frase que está compuesta por varias palabras, por eso se le llama expresión. Siguiente, 6. He exercises 3 veces por semana to stay in shape for competitions. Él hace ejercicio 3 veces por semana para mantenerse en forma, o sea, to stay in shape for competitions, para las competencias. ¿Qué adverbio o expresión adverbial me servirá en este caso? Fanny Coacu, Areli, Daisy, dicen 3 times a week. Muy bien, Gabriel Oliveros Bolívar. Gracias, Fanny Coacu. 3 times a week. Gracias, Bunny Kill. 3 times a week. O sea, 3 times, 3 veces, a week, por semana. Usually, usualmente, nos habla de un periodo comprendido entre 80 y 90% del tiempo. Rarely, raramente, nos habla de un 10 a 20% de la frecuencia. Fíjate, ¿ah? 3 times a week va al final de la cláusula. Por eso te digo, no entiendas la regla como de la oración completa. No vas a poner he exercises to stay in shape for competition 3 times a week, que podría ser, pero generalmente la expresión adverbial va después del verbo principal. En la pequeña cláusula que tenemos aquí, en esta, estamos ubicando la expresión luego del verbo principal, de tal modo que lo que obtenemos suena natural y congruente. He exercises 3 times a week to stay in shape for competitions. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Gracias por los corazoncitos, que son una muestra de la retribución que siento yo por parte de ustedes, 3 times a week, por esta clasecita humilde, pero llevada a cabo con mucho corazón, así como el que ustedes me están desplegando ahí. Gracias, amigo o amiga Bunny Kill, por enviarme un tofu. Amorcho, ¿te acuerdas que una vez probamos un tofu? Ahora me lo han enviado de manera virtual. Virtual, gracias Bunny Kill. Mil gracias por ese tofu. Creo que probamos tofu amorcho cuando yo pensé que era pollo, ¿no? Y no era pollo. Se parecía al pollo de lejos, pero era otra cosa. Pollo deshilachado, en trocitos, ¿no?
We go hiking when the weather is good. Nosotros a veces go hiking, o sea, de excursión. Hiking es ir de excursión. When the weather is good. Nosotros a veces. ¿Cómo usted podría reemplazar el a veces en el inglés? Sometimes. Once a year es una vez al año. Every weekend, todos los fines de semana. Sometimes te habla de una presencia o de una frecuencia del 50%. Fanny Koaku dice sometimes. Areli también dice sometimes. Basie también dice sometimes. Bunny Kill. Bunny Kill también dice. Oh, todavía no se pronuncia nuestra amiga Bunny Kill. Pero yo estoy seguro que ella también va a decir sometimes. Como veíamos ayer, sometimes habla, y como lo acabo de decir hace un ratito, nos habla de una frecuencia del 50%, lo mismo que a veces. A veces nos indica que del tiempo disponible ocupamos un 50% para la actividad de la cual estamos hablando. En este caso, we sometimes go hiking when the weather is good. Fíjate que el adverbio va antes del verbo. Ojo, el adverbio cuando se encuentra en una sola palabra, no una expresión adverbial que consta de múltiples términos, sino el adverbio de una sola palabra va antes del verbo principal. Entonces repetimos. We sometimes go hiking when the weather is good. Porque si el weather is bad, entonces ello arruinaría nuestros planes de excursión. 8. My grandfather visits us, usually on Sundays. Visits us, coma, fíjate esta coma, no es que hay dos adverbios mezclados, coma, usually on Sundays. Mi abuelo nos visita ocasionalmente y cuando lo hace los domingos, usualmente. O sea, siempre que viene, lo hace los domingos. Pero esas veces que viene no son frecuentes, son ocasionales. ¿Qué adverbio nos sirve aquí? Diego dice occasionally. Basie también dice occasionally. Muy bien, chicos, occasionally, esa es la respuesta. My grandfather visits us occasionally. Ahora, cuando lo hace, no es que hay una contradicción ahí entre occasionally y usually. Para empezar, están separados por una coma. Porque cuando el abuelo los visita, imagínate que es 2 veces al año, ocasionalmente, 2 veces al año. Ya, esas 2 veces siempre o usualmente son los domingos, o sea, no hay ninguna contradicción. Y aquí la respuesta es occasionally, porque never es nunca y all the time es todo lo contrario de nunca, es todo el tiempo. Y aquí estamos hablando de una frecuencia mínima, una frecuencia ocasional. Occasionally. My grandfather visits us occasionally, usually on Sundays. O sea, cuando nos visita, que es poco, generalmente lo hace los domingos. A ver aquí. He skips breakfast, even when he's late. Él casi nunca obvia el desayuno, casi nunca. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre toma su desayuno, o casi siempre, ¿verdad? Casi siempre toma el desayuno, que es lo mismo que decir que casi nunca se obvia el desayuno. Entonces, ¿qué aplicaremos aquí? Diego dice hardly ever. Basie también dice hardly ever y yo los aplaudo. Muy bien, excelente Diego, excelente Basie. Hardly ever. La traducción casi literal de hardly ever es esa, casi nunca. No vayas a confundirlo o no vayas a confundir esta expresión con hardly never, porque hardly never no existe, ¿ok? Es hardly ever, porque uno puede decir, nunca es never, entonces casi nunca debe ser hardly never, y estamos equivocados. Hardly never no existe, es una incorrección gramatical. Lo que existe es hardly ever. Muy bien. Every day es todos los días, iría en
contraposición con el sentido de la oración, y twice a month habla de 2 veces al mes, que no se ha mencionado aquí para nada. Entonces, he hardly ever skips. ¿Qué significa skip? Saltarse, obviarse, no hacer un paso, eso significa skip. He hardly ever skips breakfast, even when he is late. Ahora, hardly ever, a pesar de que está compuesto por 2 palabras, no es una expresión adverbial. O sea, se trata como un adverbio de una sola palabra. Hay excepciones, pues, en toda lengua. Pero estos adverbios de una sola palabra ya te los he comunicado al inicio de esta frase, de esta lección y en la lección anterior. Ve al canal de YouTube para que recuperes esa clase anterior y puedas ver el detalle de todos los adverbios de frecuencia. Muy bien, hardly ever se trata como un adverbio de frecuencia de una sola palabra. Por ello va antes del verbo principal, como lo hace always, como lo hace sometimes, como lo hace never. He hardly ever skips breakfast, even when he is late. Muy bien, Diego, Basie, por esa brillante participación. Hardly ever. 10. We clean the lab thoroughly, thoroughly, to maintain hygiene standards. We clean the lab thoroughly una vez por semana, to maintain hygiene standards. Una vez por semana. Esto, ya desde que estoy leyéndolo en la versión en español, me habla de una expresión adverbial, un adverbio de frecuencia expresado con más de una palabra. Basie dice once a week. Diego también, muy bien, once a week, porque always significa siempre y never significa nunca. Términos que no han aparecido en ningún lado de la oración en español, que nos sirve como una guía para poder completar exitosamente la oración en inglés. Entonces decimos, we clean the lab thoroughly once a week to maintain hygiene standards. Fíjate, ¿eh? ¿Qué decía la teoría? Que once a week, una vez por semana, como expresión adverbial, o sea, adverbio formado por varias palabras, va al final de la oración. Pero yo te hice un hincapié, mejor al final de la cláusula, porque en esta oración que estás viendo, we clean the lab thoroughly once a week to maintain hygiene standards, es una oración, hay 2 cláusulas. Aquí tenemos la primera, que va hasta acá, y la otra, que empieza con el infinitivo to maintain hygiene standards. 2 cláusulas. Pero esta expresión adverbial, en el caso de que está modificando, como lo está haciendo, a la frecuencia del verbo limpiar, va al final de la cláusula en la que se encuentra el verbo limpiar. O sea, aquí, al final de we clean the lab thoroughly, ahí colocamos once a week to maintain hygiene standards. Muy bien, entonces siempre di eso, ¿ah? Las expresiones adverbiales se suelen colocar al final de las cláusulas, porque una oración puede estar compuesta por muchas cláusulas. Tienes que determinar a qué verbo y en qué cláusula está ubicado el verbo en el que usted va a colocar la expresión adverbial. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por haberme acompañado. Nuevamente las gracias a Bonnie Keel por el tofu enviado. Ha estado muy bueno. Y nos vemos en la siguiente clase, en la cual hablaremos sobre cómo utilizar las preguntas de frecuencia how often, when. How often, when. Eso en la clase que dictaremos dentro de unos minutos. Cuídense mucho y hasta pronto. Eso sí, por favor, tengan cuidado al salir y regresar a sus casas. Los quiero ver con mucha salud. Ahí nos vemos.